Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre, espacio de derechos humanos que se rige precisamente por el respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Querido Fernando Lagos está en todo el tema técnico. Saludamos a Chile y el mundo y agradecemos a quienes hacen posible nuestro espacio, como por ejemplo Comercial Pío Nono. Cualquier tema que ustedes tengan con su vehículo, fundamentalmente respecto al tren delantero, neumático, alineación, balanceo, compra de neumáticos, no hay que pensarlo mucho. Comercial Pío Nono, encuentra tu dirección más cercana precisamente en comercialpionono.cl. Si vas de paseo al Cajón del Maipo, a 5 minutos lo hemos repetido tanto de la plaza de San José, Terráqueo Restaurant. La mejor comida del mundo en un ambiente sensacional. Terráqueo Restaurant, encuéntranos en redes sociales como Terráqueo Restaurant o Terráqueo-Restaurant. Y si hablamos de comida árabe, El Rincón Árabe. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile-España, y diría yo que a una cuadra también de la plaza Ñuñoa. Medio a medio ahí está el querido Rincón Árabe, que hoy domingo atiende hasta las 4 de la tarde. No hay que dejar de hablar de Palestina, queridas auditoras y auditores. Está la inhumanidad de la potencia ocupante que ocupa Palestina, que uno, no es que yo me sorprenda con lo que les voy a decir, a lo mejor ustedes también ya lo saben, pero uno dice, por Dios, la miseria humana hasta dónde puede llegar. Fíjense que la semana que pasó, o un poquito más, estuvo de cumpleaños el señor que ocupa el Ministerio de Seguridad israelí, se llama Tamar Ben-Gvir. Celebró sus 50 años este caballero. Lo hizo con un pastel, y ¿sabe el adorno que traía el pastel? Una soga. ¿Y sabe por qué una soga? Para ahorcar seres humanos. Porque se acaba de aprobar hace muy poco tiempo, en Israel hace menos de un mes, diría yo, la pena de muerte para las palestinas y los palestinos. Y la pena de muerte es ahorcándolos. Lo que usted está escuchando. Ellos van a decidir a quién se ahorca y quién no. ¿Me entiende? Y él, celebrando su cumpleaños y publicándolo en redes sociales, en su pastel, publica esto que le regaló, no sé si su hija, su señora, me da exactamente lo mismo, la verdad, su pastel con la soga. Imagínese la maldad, la inhumanidad, la indolencia que tiene este tipo de personaje, el señor Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel. Por eso digo que hay que seguir hablando de Palestina, tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir, en forma pacífica por supuesto, tenemos que seguir ocupándonos más que preocupándonos. No más declaraciones, acciones concretas respecto a la potencia ocupante de Palestina, que es Israel, y que no lo decimos nosotros, lo dice el derecho internacional. Comenzamos con el Centro de Información Palestina. Israel extendió el secuestro de Tiago Ávila y Saif Abu Keshek, activistas de la flotilla Global Sumud, interceptados en aguas internacionales mientras navegaban a Gaza con ayuda humanitaria. Hoy siguen retenidos en una prisión israelí, sin cargos y bajo denuncias de tortura. Como protesta, ambos iniciaron una huelga de hambre. En las últimas horas, Brasil y España exigieron su liberación y denunciaron el secuestro ejecutado por Israel. Fuimos torturados y abandonados. Con esas palabras, Macarena Chaguán acusó la falta de acción de Cancillería luego de ser secuestrada por Israel, junto a cientos de activistas en aguas internacionales. La periodista chilena aseguró que su regreso fue posible gracias al apoyo de redes civiles. Además, denunció agresiones y terror psicológico y aseguró que su secuestro refleja lo que viven miles de presos palestinos en cárceles israelíes. Con 30 votos a favor y 4 abstenciones, el Senado aprobó este martes el proyecto para declarar el 7 de enero como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina. La fecha recuerda el reconocimiento oficial de Palestina por parte de Chile en 2011 y contó con amplio apoyo en el Congreso. Durante la discusión se destacó el profundo vínculo entre Chile y Palestina y el histórico arraigo de la comunidad palestina en el país. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por Siempre, Florencia Camis.
Hablemos de lo que ha ocurrido con la flotilla Sumut que se dirige, porque todavía hay algunas embarcaciones que siguen a Palestina, hay gente que sigue bregando, que sigue poniendo en riesgo su vida por un bien superior, que es el compromiso con los demás. Gracias a toda la gente que está en la flotilla Sumut que va a Palestina ocupada. Pero el ejército de ocupación ilegal israelí de Palestina, en aguas internacionales, en los últimos días, en aguas internacionales, raptó a algunas personas que se dirigían en embarcaciones hacia Palestina ocupada. Entre esas personas está la chilena Macarena Chaguán, la periodista Macarena Chaguán, que fue raptada, literalmente ella con otras personas, fueron llevados a Grecia, si no me equivoco, y de Grecia fue enviada a Chile. Al llegar al aeropuerto nacional nuestro, yo le sigo diciendo Pudahuel, ¿cómo se llama ahora? Le sigue Arturo Merino Benítez. Para mí se quedó toda la vida como Pudahuel. Bueno, da lo mismo. Hizo declaraciones el día lunes cuando llegó a Chile y son bien interesantes respecto a lo que dice la periodista Macarena Chaguán. Estuvieron los medios ahí y esto fue lo que señaló Macarena Chaguán a su regreso a Chile después de vivir esta locura al ser raptada por el ejército de ocupación israelí. Es una causa local, es una causa que trasciende muchas cosas. Y en verdad lo que quiero transmitir ahora es que Israel no puede seguir con la impunidad que está actuando. Nosotros fuimos secuestrados por las fuerzas terroristas del Estado criminal de Israel a 660 millas de Palestina ocupada, en mar internacional. 181 personas fuimos secuestradas, más de 35 personas terminaron en el hospital. Tengo compañeros que resultaron gravemente heridos, personas que probablemente puedan tener alguna secuela importante, tanto en su cabeza, en movilidad de extremidades. A mí no me pasó nada personalmente, pero yo creo que lo más importante que hay que transmitir es que si Israel tiene la impunidad de actuar con esa vehemencia, con esa violencia hacia tantas personas, ciudadanos del mundo, en aguas internacionales, quiero que nos pongamos a pensar cómo están Sef, cómo están Tiago, que son dirigentes de la flotilla, y cómo están los más de 9.000 presos palestinos que hoy día están en cárceles israelíes y más de la mitad de ellos están sin cargos ni juicios. Eso para mí es lo más importante de destacar, que Israel no puede seguir actuando con la impunidad que está actuando y que tenemos hoy día un gobierno que tiene en sus altos cargos a personas que son agentes del sionismo, personas que tienen nacionalidad israelí, está en el segundo piso y está en Bloch, y no me parece que esté bien normalizar relaciones, los vínculos que tiene el gobierno de Chile con Israel. Hay países como Turquía y Pakistán que ya están rompiendo vínculos, España también ha roto vínculos y creo que es necesario movilizarse para que esto no siga pasando y para que Israel no siga actuando con la impunidad que está actuando. Macarena, después de la detención, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ustedes estuvieron incomunicados? ¿Cómo fue ese proceso de aquí a ahora, que ya estás de vuelta en el país? Sí, bueno, yo todavía estoy un poco incomunicada, todavía estoy sin teléfono. Nos detuvieron, nos interceptaron a 23 botes de los 54. Hay uno que fue dejado a la deriva, o sea, los militares israelíes entraron al bote, rompieron todo y dejaron a 7 personas ahí en medio del mar. Incomunicados, por supuesto. Los otros 21 botes nos llevaron a todos los integrantes detenidos, presos, rehenes, más bien dicho, a un buque que era una cosa que yo nunca había visto ni en las películas. Era un buque, un barco muy grande en donde parecía un campo de concentración y una cárcel, en donde habían 3 containers, nos tenían realmente peores que animales en la industria ganadera. Y estuvimos ahí en condiciones muy malas, fuimos torturados, expuestos a calor extremo, a frío extremo, nos sacaron todos los abrigos, yo no tenía ningún abrigo, muchos de mis compañeros fueron golpeados también, ellos también seguramente tienen las mejores tácticas de poder inmovilizarte, de que parezca una manera muy sencilla, pero en verdad te duele un montón. Y al final, lo más fuerte de todo es que están constantemente generando un terror psicológico muy fuerte, ¿ya? A cada rato tiraban estas como bombas de sonido muy fuertes. Muchas veces entraban a donde estábamos todos nosotros, 181 personas, imagínate, 181 personas en 3 containers y un cuadrado de 30 metros de largo, no más. Con suerte cabíamos, no podíamos dormir todos dentro. No podíamos dormir todos dentro de los containers porque no cabíamos.
Y eso es lo que pasó. Después de eso, después de que estuvimos 2 noches ahí, sufriendo distintas tácticas de tortura, llegamos a aguas griegas. O sea, en realidad ellos, porque nosotros estábamos a 60 millas de Grecia. Entonces nosotros dijimos, ya, nos van a llevar a Grecia, pero cuando empezamos a ver que esto como que se movía lento, habían personas que creían que iba para el otro lado, dijimos, nos están llevando a Palestina. Eso pensábamos todos nosotros, que nos estábamos llevando a Palestina. Hasta que un día en la mañana nos sacaron de manera muy violenta, a un compañero mío le dispararon en la pierna con estas balas de bombas de sonido y lo dejaron probablemente con daño en la córnea también. Y ahí Grecia fue completamente partícipe de la interceptación. Habían 3 botes griegos que estaban junto a los botes israelíes mientras nos estaban interceptando, y luego cuando llegamos a tierra Grecia, estuvimos 3 horas sin agua, había una ambulancia que no tenía médico, no pudimos comunicarnos en 12 horas, y nos dieron comida creo que a las 10 horas después. Yo estaba en huelga de hambre, y si yo no me encuentro, o sea, si nosotros no nos encontramos con una marcha que estaba en Greta, que quería apoyar a los palestinos, nosotros desesperados pidiendo teléfono, hasta ahí solo pudimos comunicarnos. Antes de eso no pudimos comunicarnos. El gobierno griego nunca nos prestó un teléfono para poder hablar. Nosotros cuando nos estaban transportando desde el puerto que era como un puerto escondido, a el centro de Creta, les pedíamos por favor al conductor, por favor a la persona, era una militar, creo que marítima, que por favor nos pasara un teléfono, y no accedieron a darnos comunicación. Estuvimos 12 horas incomunicados. Magrela, ¿qué sabes de la situación de Saif y de Tiago? Mira, se ha sabido poco. Ayer, lo último que supe antes de partir de Turquía fue que la embajada de Brasil pudo ver a Tiago, pero como España no tiene embajada, no la han podido ver bien a Saif. Saif tiene nacionalidad suiza, pasaporte suizo y español. Suiza no quiere hacer nada, y España ha hecho más declaraciones que acciones concretas. Sé que Tiago tiene el hombro dislocado. Sé que Saif ha sido altamente torturado y los 2 golpeados, porque en parte lo escuché. Y no tengo más información de eso. Me imagino que si se comportaron como se comportaron con nosotros cuando estábamos en un buque en medio del mar, cómo se deben estar comportando con ellos ahora que están en Palestina ocupada. ¿Cuál es la situación del resto de la flotilla? ¿Continúan en viaje o no? ¿Qué ha pasado también con la ayuda humanitaria? ¿Ha sido requisada por parte de Israel o no? ¿Cómo está la situación actual? Mira, después de la interceptación, los israelíes dejaron los botes a la deriva y vamos acompañados de Open Arms y de Greenpeace. Ellos están viendo qué pueden rescatar de los botes que dejaron botados, ver cómo los van a sacar. Y hay 30 y tantos botes que están esperando en Creta. Y hay una tormenta ahora, entonces van a esperar a eso, a ver si pueden partir. Y hay 16 botes más que están en Turquía, y puede que se sumen 5 más para juntarse en algún momento y continuar la misión. También hay una misión terrestre que va en paralelo, ¿no? Sí, hay un convoy que ya partió de Mauritania, y hay otro convoy terrestre que parte en Túnez el 6 de mayo, si no me equivoco, o 7 de mayo, no tengo la fecha tan clara. O sea, van a intentar llegar igual. Sí, porque esto no es solamente entrega humanitaria, también es una acción política para cuando el sistema internacional falla, cuando los gobiernos fallan, las personas civiles también estamos dispuestas a movilizarnos para hacer algo por personas que están asediadas hace 80 años. Gracias a usted. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Desde Palestina ocupada para Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, informa nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Buenos días. Muchas cosas que conversar en este programa. Y vamos a comenzar con la situación de la flotilla de la Libertad, que buscaba llegar a Gaza, pero que fue detenida en aguas internacionales por parte de fuerzas israelíes. Uno puede estar a favor o en contra de la flotilla, ese no es el tema, pero lo concreto es que los elementos que ellos plantearon que querían levantar en la opinión pública internacional siguen siendo concretos. Es decir, por ejemplo, en teoría ha habido un cese al fuego en Gaza, pero ese cese al fuego para los palestinos y palestinas en Gaza se ha reflejado básicamente en una disminución de los crímenes cometidos por la ocupación, no en el fin de esos crímenes. No hay un cese al fuego en Gaza. ¿Se imagina usted, por ejemplo, si es que en Tel Aviv o en Ashdod o en otras ciudades israelíes todos los días
hubiesen 1, 2, 3, 4, 5 israelíes que fueran asesinados, por ejemplo, por ataques de Hamas, eso evidentemente que traería un escándalo a nivel internacional. Bueno, eso es lo que pasa en Gaza todos los días, pero ese escándalo no sucede. ¿Por qué? Porque al parecer el asesinato de palestinos y palestinas ha sido completamente normalizado. Está documentado, es algo que sigue su curso, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. Pero al parecer no es algo que llame tanto la atención a la comunidad internacional en su conjunto y particularmente a los medios de comunicación. La ayuda humanitaria que tanto se había prometido para Gaza está ingresando, es cierto, pero no a los niveles necesarios. Está ingresando a niveles bastante bajos y siempre sujetos a las condiciones impuestas por la ocupación israelí. ¿En qué se traduce esto? De que claramente que hay una necesidad de abrir abiertamente Gaza, pero la forma en que esta, entre comillas, Board of Peace o la Junta de la Paz del presidente Donald Trump, que están asumiendo esta clase de administración, entre comillas, de Gaza o de la ayuda humanitaria, es que se condiciona mucho de lo que pueda pasar en Gaza a el desarme de Hamas. ¿Y Hamas qué es lo que dice? Dice, perfecto, yo me desarmo, pero esto tiene que ir vinculado a una solución política, que es algo que Israel no está dispuesto a plantear. Por ende, lo que está sucediendo hoy en día es un problema donde la población palestina en Gaza se mantiene víctima de la falta de una solución política, la cual de por sí es ilegal. ¿En qué sentido? No estoy hablando de una solución política, estoy hablando que la ayuda humanitaria que se tiene que llevar a la población en Gaza no puede ser condicionada a un acuerdo. La gente tiene derecho a comer, la gente tiene derecho a poder abrigarse, la gente tiene derecho a un techo, la gente tiene derecho a la educación y a la salud. Eso no puede ser condicionado a si es que jamás se desarma o no se desarma. Nadie está condicionando relaciones comerciales con Israel a ver si es que se acaba la ocupación o no, por ejemplo. Y que incluso eso no es comparable, porque acá no estamos hablando ni siquiera de temas humanitarios, ahí incluso se habla de comercio. Pero acá estamos hablando de un tema humanitario plenamente, y ahí siguen las condiciones. Así es que es importante que se entienda cuál es la realidad que se mantiene en Gaza todos los días para que la gente pueda comprender de una vez por qué es que todavía existe activismo para poder abrir Gaza, porque Gaza en este momento sigue sitiada y ocupada por Israel, en lo que ya han convertido ya no en la línea amarilla que algunos habían escuchado que estaba en Gaza, que Israel controlaba prácticamente más de un 50% de Gaza, sino que hay una línea nueva, una línea naranja que le llaman. Israel hoy controla el 60% de Gaza. Y un informe filtrado en ciertos medios de comunicación por parte de la gente de esta Junta de la Paz, el Board of Peace, señala de que ellos no van a avanzar absolutamente en nada o muy poco van a poder avanzar si es que jamás no se desarma. Sigue siendo una condicionante para la ayuda humanitaria. Un escenario muy similar es lo que se está dando a cabo en el Líbano. En el Líbano hoy en día, en teoría, hay un cese al fuego. El cese al fuego no se respeta por parte de Israel. Siguen muriendo libaneses por bombardeos israelíes. Y en lo concreto, también se quiere plantear allá un discurso en el cual Israel, incluso bajo el cese al fuego, tiene derecho a continuar atacando siempre y cuando se quiera defender. Bueno, y uno se pregunta dónde está la defensa del pueblo libanés. Es cierto, hay un debate muy importante dentro del Líbano entre el Estado libanés y fuerzas políticas libanesas por un lado y Hezbollah en el otro lado. Y muchos dicen que Hezbollah simplemente debe dejar de combatir. Pero lo concreto es que los ataques que está llevando a cabo Israel y las fuerzas de ocupación israelíes van mucho más allá de Hezbollah en sí. Van en función de generar una limpieza étnica en ciertas partes del sur del Líbano. Y eso queda bastante de manifiesto con la dinamitación masiva que ha habido de hogares de libaneses y libanesas. De hecho, uno puede simplemente preguntar, destruir la imagen de Cristo, desecrar la imagen de la Virgen María, ¿es algo que va en contra de Hezbollah o va en contra de la población cristiana en el sur del Líbano, que no son gente de Hezbollah? Y esas son acciones que hasta el momento, entre muchas otras barbaridades, siguen cometiendo fuerzas de ocupación israelíes en el Líbano. Nos movemos a Cisjordania ocupada, donde las acciones de Israel continúan. No hay mucho cambio en relación a lo que comentábamos la semana pasada. Es decir, acá continúan muchos ataques de colonos israelíes, continúan también las invasiones por parte de las fuerzas de ocupación, cierto movimiento en lo político. La semana antepasada hubo elecciones
municipales en Cisjordania, muy limitadas por lo demás. Sería muy difícil poder pensar de que esas elecciones son realmente un punto de cambio, de inflexión para el pueblo palestino en general, a pesar de que en ciertos casos sí hubo algo de competencia. Esta próxima semana va a ser el Congreso 8 de Fatah, que es el partido político más importante palestino. Hasta el momento poca discusión política se ha visto, pero sí se han escuchado bastantes nombres que podrían entrar o salir de los principales organismos de la organización, que son tanto el Comité Central como el Consejo Revolucionario, que es algo así como el Parlamento de Fatah, y por otro lado el gobierno de la organización. Habrá que ver todas esas dinámicas que las vamos a estar comentando con más detalles la próxima semana. Pero en lo concreto, la situación en Cisjordania sigue bastante grave. Los actos de colonos israelíes continúan y hay que recordar, insisto, poner todo en contexto. Este es un año donde van a haber elecciones en Israel, lo más probable, al mes de octubre, y parte de la campaña de políticos israelíes tiene que ver con continuar con la expansión y la colonización del territorio. Y sabe lo que también tiene que ver con la política doméstica israelí, si es que se soluciona el tema con Irán o no. Benjamin Netanyahu, uno de los políticos más derechistas de la historia de Israel, hoy en día parece ser prácticamente un pacifista comparado con la oposición israelí, que no solamente apunta a continuar los ataques en el Líbano, sino que también a continuar los ataques en Irán. Yo personalmente creo de que algún conflicto Netanyahu va a querer avanzar de forma mayor, ya sea el Líbano, ya sea Gaza, ya sea Irán. Y eso es algo que por lo demás es algo que se comenta hoy en día en la prensa israelí. Irán continúa diciendo que ellos no van a negociar en base a un bloqueo. Y probablemente el presidente Donald Trump está entendiendo ya el error que cometió al dejarse convencer por Benjamin Netanyahu para tomar esta guerra a la cual a usted, en sus hogares, le ha subido todo el precio de la vida. Los precios del petróleo han subido. ¿Por qué? Porque se avanzó a una operación militar que hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que realmente quería Estados Unidos con ellas, más que el hecho de que Benjamin Netanyahu y Israel lo hayan convencido de que avance en esa posición, y hasta hoy en día todo lo que se quiere negociar ya estaba listo antes. Si el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la agresión israelí norteamericana, y los compromisos para que Irán no desarrolle armas nucleares estaban ahí en la mediación omaní. Por ende, habrá que entender bastante, una vez más, el precio que se tiene por salirse del mundo internacional basado en las reglas, y qué es lo que Estados Unidos está intentando imponer. Y que alguna gente, incluso en países como Chile, que cree en este discurso de una civilización judeo-cristiana que tiene que defenderse del resto del mundo, bueno, esa clase de discursos nos están llevando a una crisis, no solamente del precio del petróleo, sino que del sistema internacional en su conjunto, que es bastante peligroso, y yo creo que el principal examen para ver si es que ese sistema aún existe es aquí en Palestina, y por el momento se sigue fallando miserablemente. Para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile fue el informe de Belén, Palestina ocupada, de Javier Aboed. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Todo lo que necesitas para tu vehículo está en Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. Cambio de aceite, revisión de tren delantero, kilometraje, alineación, balanceo y por supuesto lo que ha caracterizado durante tantas décadas a Comercial Pío Nono, la venta de neumáticos. Todos los neumáticos que tú puedas elegir están en Pío Nono, Comercial Pío Nono. Hoy hasta las 4 de la tarde abierto el Rincón Árabe, rica la comida árabe, en Juan Enrique Concha 55, en la comuna de Ñuñoa. Todo para servirse, todo para llevar, el Rincón Árabe. Y en el Cajón del Maipo te espera Terráqueo Restaurant. Terráqueo-restaurant, Terráqueo Restaurant, así lo encuentras en redes sociales. Un reconocimiento a Sudáfrica, que ha sido un país que se ha puesto muy concretamente con Palestina. De hecho, interpusieron cuando se inició este genocidio en Palestina en octubre del 2023 una demanda en la Corte Internacional de Justicia, a la cual se han sumado muchísimos países. Bien por Sudáfrica, que celebró su día patrio el 27 de abril, cuando nosotros estamos con el Día del Carabinero. ¿No es cierto? El 27 de abril, el Día del Carabinero en Chile. Sí, creo que sí. De repente tuve la duda si era el 25. Bueno, el 27 de abril es el Día de la Libertad en Sudáfrica, cuando se acabó la apartheid y tuvieron sus elecciones por la democracia, por la igualdad. Fíjense que en este día patrio estuvo presente en la Embajada de Sudáfrica el periodista
colaborador nuestro, parte del equipo de Palestina por Siempre, me refiero a Eduardo Afura. Eduardo Afura, con lo que vivió dentro de la Embajada de Sudáfrica, con quienes conversó, es lo que pasamos a escuchar a continuación en Palestina por Siempre. Libertad y Estado de Derecho. 30 años de ciudadanía democrática. Este es el lema, queridos amigos y amigas, que inspiró la celebración del Día Nacional de Sudáfrica, organizada por la Embajada de Sudáfrica, por su embajador, George Monjemanyeni, en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago. Como cada 27 de abril, el país conmemoró las primeras elecciones democráticas, multirraciales y libres de 1994. Muchos y muchas de nosotros las recordaremos, ¿verdad?, que marcaron el fin de décadas de apartheid, de ese régimen racista de colonos blancos que segregaba y oprimía a la mayoría de la población sudafricana. En el centro de esta epopeya, por supuesto, está, como sabemos, la figura enorme de Nelson Mandela, quien tras 27 años en prisión asumió como primer presidente elegido democráticamente, simbolizando con esto el triunfo de la dignidad humana sobre el racismo institucionalizado. Pero esta ceremonia, querido César, nos demostró que Sudáfrica no solo festeja su propia liberación, sino que encarna principios universales de justicia y respeto al derecho internacional. Y quiénes mejores que nosotros, los palestinos, las palestinas, ¿verdad?, para apreciar profundamente estas demostraciones. Recordemos que con enorme valentía fue Sudáfrica quien llevó al régimen de Israel ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023 por el cargo de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza. Posteriormente a esa demanda se fueron sumando países como España, Irlanda, Bélgica, México, Colombia y Chile, también nuestro país, por iniciativa del gobierno de Gabriel Boric el 12 de diciembre de 2024. La Corte dictó medidas cautelares, también lo sabemos. Israel debe prevenir los actos genocidas, miren ustedes, castigar la incitación y permitir la ayuda humanitaria. Pero el régimen sionista las ha desoído todas, reafirmando con esto su historial como mayor violador de resoluciones de Naciones Unidas desde prácticamente el origen de esta organización internacional. Fue también gracias a la acción legal de Sudáfrica, ¿verdad?, que la Corte Internacional de Justicia le recordó a los estados firmantes de la Convención contra el Genocidio, nuestro país está entre esos estados, un deber vinculante, no solo no contribuir, sino prevenir activamente estos crímenes de lesa humanidad. Algo que nos recuerda la importancia, ¿verdad?, de mantener el compromiso con la Convención contra el Genocidio, pero que también nos recuerda otra cosa muy importante: la supuesta neutralidad, ¿verdad?, esta distancia que a veces mantenemos de un diálogo con ambas partes ante un genocidio. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional han sido clarísimos sobre esto. Y en este contexto es imposible no resaltar, ¿verdad?, en la ceremonia del Día Nacional de Sudáfrica, las claras similitudes entre el caso sudafricano y la cuestión palestina. Ambos pueblos han sufrido sistemas de segregación, ocupación, de negación de derechos básicos. Y miren ustedes, en Sudáfrica fue precisamente la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones una de las claves para aislar al régimen racista. Y esa misma herramienta pacífica, legítima, debe ser hoy el camino principal para presionar al Estado ocupante de Israel a poner fin a la ocupación ilegal, al apartheid y a las graves violaciones que sufre el pueblo palestino. Especialmente recordando lo que ha pasado hace pocos días, ¿verdad?, al considerar iniciativas como la flotilla humanitaria hacia Gaza, que vimos ser interceptada y a varios de sus tripulantes ser secuestrados. Todo esto, escuchen por favor, en aguas internacionales por el régimen genocida israelí.
en aguas internacionales, ante el silencio y la complicidad de muchos gobiernos. Es cierto que se han ido sumando reacciones de condena y se han ido sumando los llamados a las sanciones efectivas por un acto de piratería, ¿verdad?, en las aguas internacionales, detrás del cual tenemos un proceso largo, histórico, de genocidio, de violaciones del derecho internacional humanitario, ante el que los gobiernos no pueden seguir mirando con la distancia y la neutralidad de quien considera que esto es algo que debe ser atendido con un diálogo, escuchando a todas las partes. Entre todas las autoridades y diplomáticos de Estado que estuvieron presentes en esta ceremonia del Día Nacional de Sudáfrica del pasado 27 de abril, estuvo también el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, quien destacó las excelentes relaciones diplomáticas y comerciales entre Chile y Sudáfrica, valorando los lazos bilaterales y el interés mutuo en fortalecer la cooperación entre ambos países. Como coordinadora por Palestina en este sentido, no podemos dejar de recordar las palabras de otro humanista que, como Mandela, entregó buena parte de su vida a la liberación de su pueblo. Nos referimos al arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, con un mensaje legado a nuestros gobiernos y representantes que hoy, ante el genocidio del pueblo palestino, se vuelve más urgente que nunca. Si eres neutral ante la injusticia, dijo Desmond Tutu, has elegido el lado del opresor. Eduardo Afura aprovechó de conversar con el embajador de Sudáfrica y van a escuchar ustedes la traducción, así que no hay ningún problema. Así es, querido César, queridos auditores, auditoras de Palestina por Siempre. Hemos estado aquí en esta conmemoración del Día Nacional de Sudáfrica y hemos tenido la oportunidad de conversar con el embajador de Sudáfrica. Muchas gracias por recibirnos, señor embajador. Y la pregunta que quisiéramos hacerle, dada la posición de liderazgo mundial de Sudáfrica en materia de derechos humanos, ¿cuáles son los problemas más urgentes que el mundo necesita abordar en la actualidad? Thank you so much for having us today. And the question is, given South Africa's global leadership in human rights, what are the most urgent issues the world needs to address today? Well, I think, there are several issues that we think are very important. Firstly, South Africa believes in multilateralism. We believe that this is very important to try and use the multilateral instruments to address all the conflicts and the geopolitical turmoil that the world is facing at this particular stage. On this very day, which is our Freedom Day, our president was very clear in outlining the importance of the respect for sovereignty, the respect for international law. But most importantly, South Africa would like to mention the fact that because we believe in justice, we believe in freedom, we believe in self-determination, and this is why our government has been fully behind the liberation and self-determination for the people of Palestine. Our president has been very outspoken, so has our government on this particular issue related to Palestine. We also believe that all the countries that are still fighting for freedom and that are fighting for self-determination should receive support. We believe in democracy, we believe in human rights, and we believe in justice, for those that need the justice for everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I hope that captures everything. Thank you, yeah, for sure. Bueno, como saben, hay varias cuestiones que consideramos de gran importancia. En primer lugar, Sudáfrica cree en el multilateralismo. Creemos que es fundamental recurrir a los instrumentos multilaterales para abordar todos los conflictos y la inestabilidad geopolítica que el mundo enfrenta en esta etapa en particular. Precisamente hoy, día en que celebramos nuestro Día de la Libertad, nuestro presidente fue muy claro al subrayar la importancia
del respeto a la soberanía y al derecho internacional. Pero ante todo, Sudáfrica desea destacar el hecho de que, dado que creemos en la justicia, creemos en la libertad y creemos en la autodeterminación. Y es por ello que nuestro gobierno ha respaldado plenamente la liberación y la autodeterminación del pueblo palestino. Nuestro presidente se ha pronunciado con gran firmeza, al igual que nuestro gobierno, respecto a esta cuestión específica relacionada con Palestina. Asimismo, creemos que todos aquellos países que aún luchan por su libertad y por su autodeterminación deben recibir apoyo. Creemos en la democracia, creemos en los derechos humanos y creemos en la justicia para quienes la necesitan, en la justicia para todos. Muchas gracias. En la Embajada de Sudáfrica, el querido Eduardo Afura aprovechó también de conversar con la exdiputada Claudia Mix respecto a derechos humanos y obviamente sale el tema de Palestina. Primero agradecer esta entrevista, ¿no? Esta conversación. Efectivamente, parte de las cosas que no quiero dejar de hacer es dejar de vincularme a aquellas causas y aquella representación de nuestras causas tan importante como es la de Sudáfrica, ¿verdad? Es la figura de Nelson Mandela, la resistencia, la libertad, la democracia, ¿verdad? Que hoy día son tan fundamentales en el contexto mundial en que estamos viviendo. Además, porque Sudáfrica hoy día no solo está en el BRICS, sino que también es un país que sostiene una solidaridad impecable con el pueblo palestino, con hoy día los pueblos oprimidos en general. Leíamos en el discurso del embajador como hacía referencia también a los pueblos del Sáhara. Entonces estamos hablando efectivamente de la importancia de tener que sostener estos apoyos del lugar que uno esté, desde donde esté. Finalmente tú no necesitas un cargo para ponerte detrás de, ¿verdad?, de luchas, de compromiso social, de convicciones, y hoy día lo hago desde otro lugar, pero con las mismas convicciones. Yo espero que este Día Nacional de Sudáfrica, que representa el Día de la Libertad para ellos, en el fondo, ojalá sea un ejemplo que siga permaneciendo en el tiempo, en las generaciones que vengan, en un continente tan maltratado, tan abusado como es África hoy día, que efectivamente requiere de esta inyección de soberanía, de respeto a sus recursos naturales, de resistir todo lo que es la invasión europea y de los grandes imperios que lo han tenido, ¿verdad?, en la pobreza y en el conflicto interno, y teniendo además todas las herramientas para salir adelante. Son países ricos y que obviamente no se ve reflejado la calidad de vida de sus habitantes producto de estas invasiones, de esta guerra. Así que yo valoro y agradezco la invitación. Ojalá este legado de Mandela se mantenga vigente y que sea un faro de luz también en hoy día los conflictos que están existiendo. Las guerras siempre son ilegales. Cuando se habla de la guerra ilegal de Estados Unidos contra el Líbano, contra Irán, la verdad que las guerras son ilegales porque no le preguntan en definitiva a la gente que va a ser invadida, golpeada, asesinada, si está de acuerdo. Por tanto, creo que hay que resistir de donde estemos, y efectivamente hoy día la resistencia a Irán, más allá de cualquier cosa, también se ha transformado en una resistencia que permite solidarizar, además con lo valientes que han sido para enfrentar el imperio de Trump, sino que también ha permitido que ellos con su resistencia puedan también abrazar y solidarizar con, por ejemplo, el pueblo palestino. Y en ese sentido estamos en un escenario internacional, ¿verdad?, que también nos ha llegado a nosotros desde el escenario nacional de manera muy fuerte. Tenemos un gobierno que está decididamente aliado con estas potencias, ¿verdad?, con estas potencias agresoras, pero además con esta ultraderecha global que sabemos que está desde allí impulsando estos conflictos, estas apropiaciones de recursos naturales, diríamos este colonialismo y este imperialismo del siglo XXI. ¿Cómo ha sido, desde tu experiencia en el Congreso, en el Parlamento, cómo ves el escenario
desde ese mundo para lo que vienen en estos próximos 4 años. Estoy pensando también en cosas tan relevantes como la postura de Chile en relación a Palestina, ¿verdad? El genocidio del pueblo palestino. A Cuba, por ejemplo. A Cuba también, ¿verdad? ¿Cómo ves tú este escenario desde tu experiencia? O sea, yo creo que hoy día un escenario donde quienes administran nuestro Estado hoy día, lamentablemente, es la ultraderecha, y tenemos ejemplos tan elocuentes como el que le quitan el apoyo a la expresidenta Bachelet para, digamos, encabezar la ONU, a pesar de que podamos tener la opinión que tengamos de la ONU. Finalmente, ese es también una decisión ideológica, más allá de las capacidades que tenga o no tenga la expresidenta. Ahora, efectivamente, yo creo que estamos transitando por un túnel oscuro, que solo la luz que ellos ven en ese túnel es aquella que prende y apaga Trump desde su espacio, ¿no? No hay una opinión distinta, obedecen como lacayos, ¿no? a una postura internacional, que además algunos países de la OTAN han reaccionado y han dicho conmigo ya no. O sea, yo creo que efectivamente estamos en un contexto internacional, frente a una crisis del capitalismo. Creo que por fin era algo que quizás todos nosotros soñábamos, ¿no? Pero ver que el mismo pueblo norteamericano reaccionara, el pueblo estadounidense hoy día reacciona y resiste, y yo creo que esto a fines de año va a terminar muy mal para Trump, y eso va a tener un efecto en todos estos gobiernos del sur global que finalmente están protegidos por la política estadounidense, particularmente por Trump, ¿no? Creo que van a haber cambios. Creo que lo que está sucediendo va a terminar, si no con una revolución interna, al menos con una crisis importante en el país del norte, en que eso va a hacer cambiar yo creo que la geopolítica. De hecho, ver líderes nuevos, jóvenes en Estados Unidos, que ni siquiera son del Partido Demócrata, que eso llama más la atención, ¿no? Que irrumpen desde la socialdemocracia, que eso ya es harto en Estados Unidos, ¿no? Y que efectivamente le dan un sentido distinto. Hay que estar atenta a lo que vaya ocurriendo también en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, que van a enfrentar elecciones, y ojalá podamos revertir este camino hacia la ultraderecha que le ha hecho tan mal a nuestro continente. Muchísimas gracias, Claudia Mix. Unas interesantísimas opiniones en este momento tan importante. Hay quienes hablan incluso de el Vietnam más corto de la historia, ¿verdad? Así es que te agradezco mucho tu tiempo y muchas gracias por estar con nosotros. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy se titula La novia mártir. Hala se encontraba compartiendo con su familia en su hogar, seguramente ultimando los preparativos para su boda, que debía ocurrir en 10 días más. El nerviosismo de la novia solo se apaciguaba con la felicidad que significaba formar una familia con Mohamed, su prometido. Un sonido seco atravesó en cámara lenta el comedor, dejando repartidos cientos de trozos de vidrio. Los padres levantaron sus cabezas tan rápido como pudieron. En el piso yacía la novia, con una herida en la cabeza. Un francotirador había disparado sin mediar provocación alguna, solo pareciera por diversión. En un instante, la esperanza cambió de foco y se volcó a intentar salvar la vida de la joven Hala. Extirpar una bala alojada en el cerebro es una labor médica superior, compleja incluso cuando existen todos los recursos, pero en Gaza no es esta la realidad. Según cifras de organizaciones humanitarias, más de 20.000 personas deben ser trasladadas para recibir tratamientos médicos adecuados.
En este escenario complejo es necesario, una obligación quizá, que todas las organizaciones humanitarias y las que mueven a los trabajadores de la salud del mundo se hagan parte de una intervención mayor. La causa, la destrucción del sistema de salud en su conjunto, bloqueo de ambulancias, asesinato de personal médico y bombardeo a hospitales forman parte del paquete de atrocidades que el ente sionista aplica sobre Gaza. La crisis sanitaria se ve aumentada cuando pensamos en todos aquellos cadáveres que permanecen atrapados bajo toneladas de escombros. Según cifras de la Defensa Civil, al menos 8.000 personas se encuentran aún bajo las ruinas de Gaza. Y bueno, si pensamos en la reconstrucción, esta solo puede comenzar cuando la destrucción se detenga de forma definitiva. Muchas personas han hecho vigilia en los lugares donde perdieron a sus seres queridos, que no han podido rescatar por falta de maquinaria pesada para remover la tremenda cantidad de materiales. Otros, sin embargo, han comenzado a reciclar lo que pudiese servir para construir viviendas de emergencia. Mientras tanto, la ceremonia, los ajuares, los cánticos, los regalos y las danzas deberán esperar. Hala Salem Darwish, la novia mártir, espera a su prometido en el limbo, gracias a los mercenarios de Israel. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. La querida periodista Yasna Musa está con una iniciativa que la califico de bien importante, porque creo que el conocimiento es necesario para tener más elementos cuando uno tiene que discutir cualquier tipo de tema, y en este caso la situación palestina. Está en una iniciativa que se relaciona con un café literario, una once, donde se va a aprovechar además de leer autores árabes y particularmente palestinos, pero dejemos que nos cuente Yasna Musa dónde va a ser esta once, en qué lugar, cómo se pueden inscribir, etcétera, etcétera. Hola César, ¿cómo estás? Te mando un saludo a ti y a los auditores de Palestina por siempre. Bueno, te cuento un poco de qué se trata esta once literaria, que es más bien un club de lectura en torno a 3 autores árabes que se va a realizar de manera presencial en un café en Santiago de Chile, en el Café Meche, que está ubicado en Ricardo Lyon 1483 en Providencia, y que tiene 3 fechas. La primera es para el martes 26 de mayo, la segunda el 30 de junio y la última fecha el 28 de julio, siempre desde las 18:30 a las 20 horas, y ahí nos vamos a reunir a leer ficción, no ficción y poesía, de la mano de distintos autores, por ejemplo, de la Kuwaití, la autora Botaina Elesa, también de Edward Said y de Mahmoud Darwish, estos 2 últimos palestinos, autores palestinos, tanto Darwish en la poesía como Said en el ensayo. Y la idea es leer un libro cada mes, poder compartir reflexiones. Además, yo voy a guiar estas lecturas, vamos a realizar una once con todas esas personas que se quieran inscribir y quieran participar, para también desarmar estereotipos y poder acercarnos al mundo árabe desde una mirada diferente, desde la literatura, desde el arte, desde el análisis crítico también, y poder entender un poco más este mundo que nos parece de repente muy lejano, pero que en realidad está muy cerca, y que cada vez que vemos noticias quizás nos preguntamos qué pasa en estas sociedades donde existen
una distancia muy grande entre Chile, entre Latinoamérica, aparentemente, pero si nos ponemos a ver de cerca, nos damos cuenta que hay unos lazos bien importantes entre ambas partes del planeta y que además es bastante más amable poder acercarnos desde la literatura y poder conocer autores y poder conocer también qué reflexiones y qué mirada hay desde personas que están allá mismo o que han sido parte de estas sociedades y que no es una mirada externa ni una mirada caricaturesca como muchas veces obtenemos de parte de otros autores que hablan generando quizás algún tipo de caricatura, ¿no? Desde la distancia y desde el desconocimiento también. Entonces, bueno, esta actividad surge como una iniciativa personal junto con las chicas del Café Meche, que me invitaron a armar algo ahí en este espacio bien acogedor y bien rico que hay en Santiago. Y cualquier persona se puede inscribir, no es necesario tener conocimiento previo, vamos a guiar esto y bueno, para conocer los valores, el precio, el horario y los detalles y qué libro hay que leer para cada reunión, me pueden enviar un correo a tallermusa@gmail.com, musa es con doble S. Entonces, bueno, ahí pueden obtener toda la información, también verlo en Instagram, en mi perfil de Yasna Musa, pueden encontrar más detalles y bueno, va a depender de la convocatoria que tengamos para esta ocasión, a ver si lo repetimos, pero la idea es entonces esta primera jornada del martes 26 de mayo a las 18:30 y bueno, mientras antes se inscriban van a tener más tiempo para buscar el libro y luego poder leerlo y alcanzar a llegar al día de la primera reunión. Así que quedan todos y todas invitados, no hay límite ni perfil para participar, puede ser cualquier persona que tenga interés en el tema, también lo mismo la edad, cualquier persona que se sienta interesada y que tenga ganas de leer y de compartir puede participar de esta once literaria. Hola amigos de Palestina por Siempre, hola César, ¿cómo están? Les habla Víctor Mahana de Diáspora Trío para hacerles una invitación muy especial a nuestro concierto de aniversario de 10 años en la sala SCD de Plaza Egaña. Están todos invitados, vamos a lanzar el disco Chilestina, tendremos grandes invitados a Pamela Flores, María Perlita, Eduardo Lassen, Hanitev y muchos más. Así que los dejamos invitados. Durante las primeras semanas tendremos preventa a un precio especial. Así que los dejo invitados. Recuerden, el miércoles 17 de junio a las 22:30 horas en la sala SCD de Mall Plaza Egaña. Un abrazo muy grande y se despide Víctor Mahana de Diáspora Trío con la canción Kill It Bishufan. Queridas auditoras, auditores de Palestina por Siempre, ustedes tienen, por lo menos yo les sugiero eso, apoyar a quienes nos apoyan a nosotros como programa de derechos humanos. Nuestros auspiciadores que confían en Palestina por Siempre y que creen en la causa palestina. Por ejemplo, no lo duden, si quieren comer comida árabe, tienen que ir al Rincón Árabe y digan que vienen de parte que lo escucharon en la radio, no que ellos dicen, qué bueno, que nos sirve la publicidad que tenemos ahí. Esas típicas cosas. Entonces vayan al Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile, España. Y si van de paseo al Cajón del Maipo, tienen que ir también al restaurante Terráqueo Restaurant, con la comida del mundo. Terráqueo Restaurant, a 5 minutos de la Plaza de San José. Encuéntrenlo en redes sociales como Terráqueo Restaurant o Terráqueo-Restaurant. Y en materia de vehículos, por Dios, ¿quién no conoce a Pío Nono? Comercial Pío Nono. pionono.cl está toda la información cuando quieras hacer balanceo, alineación, compras neumáticos, tren delantero, cambio de aceite, revisión de 10.000 kilómetros. Todo lo encuentras en pionono.cl. Agradecerle al querido
Fernando Lagos, que estuvo en la puesta en el aire de este espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas Spotify o también puede ser en nuestro canal de YouTube como Palestina por Siempre y aquí en Radio Universidad de Chile el domingo a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.